Si hubiera sabido que darle un refresco a mi nieto terminaría con mi cuerpo helado, mis pulmones gritando por aire y mi corazón a punto de estallar. Habría dejado la lata sobre la mesa y me habría marchado. Estábamos en el muelle de la vieja cabaña familiar, el sol brillaba y el lago parecía un espejo tranquilo. Le extendí la soda con mi mano temblorosa cuando sentí dos manos pequeñas pero decididas empujarme con fuerza en la espalda. El frío me golpeó como un ladrillo. El agua me tragó entera, oscura, traicionera. Pataleé, luché por salir a la superficie, pero mi bata se enredaba en mis piernas y mi cabeza entraba y salía del agua como un corcho roto. Cada vez que lograba respirar, escuchaba su risa por encima de mí. «No seas tan dramática, abuela». Dramática. Así llamó a mi desesperación mientras me hundía por segunda vez, el aire arrancado de mis pulmones. En mi mente, solo una frase retumbaba como campana rota. «Así termina, así es como me vas a recordar». Cuando por fin logré aferrarme al borde del muelle, mis uñas rotas y la garganta ardiendo, lo vi ahí, sentado en la madera cálida, mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Ni una mano tendida, ni una pizca de culpa. «Fue una broma», dijo al notar mi mirada, sin apartar los ojos de la pantalla. Ahí, tiritando, con el cabello chorreando agua, y el corazón palpitando como un tambor roto, sentí que algo dentro de mí se rompía. No por el frío ni por la caída, sino por la certeza de que ya no me veía como su abuela, sino como un estorbo. No dije nada, no esa vez. Pero mientras me secaba en la cocina, juré en silencio que aquel niño, el mismo por el que había trabajado día y noche para asegurarle un futuro, pronto aprendería que toda acción tiene un precio. Y esta vez, no sería yo quien pagara. Soportando el peso de la ropa empapada, logré arrastrarme fuera del lago. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, no sabía si por el frío o por la humillación. El aire nocturno me azotaba la piel mientras caminaba hacia la cabaña, dejando un rastro de agua sobre las tablas del muelle. Al abrir la puerta, el aroma a café frío y a madera vieja me golpeó. Mis dedos helados se aferraron al marco mientras mis dientes castañeaban. Allí estaba él, mi nieto, sentado a la mesa con el celular en la mano. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro con un aire de indiferencia casi cruel. «Fue una broma, abuela», murmuró, apenas levantando la vista. «Estás exagerando. ¿Una broma?» La palabra resonó en mi mente como un eco sordo. No respondí. Ni siquiera me sentía capaz de hablar. Mis labios morados, mis pulmones ardiendo, y mis dedos fríos como témpanos, no habrían dejado salir palabra alguna, aunque lo intentara. Cogí una toalla vieja del respaldo de una silla y me senté en silencio, tratando de contener el temblor que sacudía mi cuerpo. La tela áspera rozó mi piel mientras intentaba secar mi cabello, pero la humedad parecía haberse pegado a mis huesos. El reloj de la cocina marcaba las 6:12 de la tarde. En otro momento, habría preparado la cena para todos, como siempre. Habría sonreído y escondido el dolor, como tantas veces antes. Pero esa noche, no. Algo en mi interior se había agrietado. De reojo, observé a mi nieto. Sus dedos se movían rápidos sobre la pantalla, riendo por algo que veía. Ni un atisbo de arrepentimiento, ni una disculpa. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa. Algo que no había sentido en años. Cuando por fin logré levantarme me detuve en el pasillo, con el frío subiendo por mis pies descalzos. Y aunque no dije nada en voz alta, dentro de mi cabeza una voz susurró con claridad. Esto no se quedará así. Porque lo que aún no sabía mi nieto era que sus risas tendrían un precio. Una semana después, ya de regreso en mi pequeño salón, me encontré sentada en mi butaca favorita, con la manta de lana que había tejido mi madre hace 40 años sobre las piernas. A mi alrededor, el silencio era tan espeso que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared. Mientras sorbía un té de manzanilla tibio, mi mirada se posó en los frascos etiquetados de la despensa. Harina, arroz, azúcar. Mis nietos solían burlarse de esas etiquetas, diciendo que eran cosas de vieja, mientras reían como si yo no estuviera ahí. Por primera vez en mucho tiempo, no me reí con ellos. Recordé la semana anterior en la cabaña, cómo me despertaba antes que todos para preparar el desayuno, lavar los platos de la noche anterior y barrer las migas del suelo. Lo hacía en silencio, como siempre, esperando que quizá esta vez alguien dijera, «Gracias, abuela». Pero no. Solo escuchaba frases como, «¿Ya hiciste café? Mamá, se te olvidó pasar la aspiradora». Yo asentía, sonreía y lo hacía. ¿Qué otra opción tenía? Así me habían criado. A ser útil, a servir,
a no incomodar. Pero desde aquel empujón en el lago, había una grieta en mi interior. Una grieta que crecía cada día más. Miré mis manos, manos que habían trabajado toda una vida, limpiando casas, cocinando para mi familia, escribiendo cheques cada vez que mi hijo tenía problemas de dinero. Las mismas manos que acariciaron la frente de mi nieto cuando era un bebé con fiebre. ¿En qué momento pasé de ser su cuidadora a ser su sirvienta? Una tarde, mientras recogía las tazas vacías de té que habían dejado esparcidas por la sala, mi nieto dejó caer sin mirarme. ¿Puedes traerme una soda del refrigerador? Ni un por favor. Ni un gracias. Solo esa certeza de que la abuela está ahí para servir. Al devolverme al sillón, mis ojos se llenaron de lágrimas que no dejé caer. Había algo que ardía en mi pecho, una mezcla de tristeza y rabia. ¿De verdad eso es lo que soy para ellos? Un pensamiento me golpeó de repente. Todas las veces que los había rescatado económicamente. La hipoteca, las cuotas del coche, las tarjetas de crédito. Todo salido de mis ahorros de jubilación, sin un solo reproche. Yo creía que con mi sacrificio se ganaría su respeto. Pero ahora me daba cuenta de que solo me veían como un cajero automático, y un cajero automático no merece gratitud. Esa noche, mientras el vapor de mi manzanilla se mezclaba con el aire frío de la cocina, algo cambió en mí. Decidí que no iba a ser la abuela útil para siempre. Que había llegado el momento de pensar en mí. Me incliné hacia la mesa y abrí mi laptop. Un mensaje de mi banco brillaba en la bandeja de entrada. Cuenta de ahorros, notificación de actividad. Mis manos temblaron, pero no de miedo esta vez. Era una temblorosa chispa de poder, pequeña pero viva. Tal vez no soy tan impotente como creen. El teclado de mi laptop crujía bajo mis dedos mientras la página del banco cargaba lentamente. La vieja pantalla parpadeó antes de abrir mi cuenta principal. Allí estaba. La cifra exacta. $72.356.45. Mi cuenta de ahorros. Había disminuido tanto estos últimos años. Cada transferencia temporal a mi hijo, cada pequeño préstamo para las tarjetas de crédito, cada gesto silencioso de apoyo. Sus rostros pasaron por mi mente. Mi hijo exigiendo sin pedir. Mi nuera con esa sonrisa helada. Mi nieto, empujándome al lago como si fuera un juego. No más. Mientras mis manos temblaban sobre el mouse, la vista se me fue a la pestaña que decía, Fondo Universitario, Jason Martínez. Sin pensarlo, hice clic. La página cargó, y en segundos apareció la información. $148.000.23. Me quedé inmóvil. Esa cuenta, que había abierto hace años a nombre de mi nieto para pagar sus estudios, seguía a mi nombre como titular principal. Mi nieto, el mismo que días atrás me empujó al lago y luego se rió de mi desesperación, no tenía idea de que podía disponer de ese dinero con un solo clic. En la esquina de la pantalla, un pequeño icono decía, transferir fondos. Mis labios se curvaron en una sonrisa lenta, una de esas sonrisas que no recordaba haber tenido en años. Mi nombre sigue aquí. Susurré en voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto con el silencio de la cocina. Apoyé la taza de té sobre la mesa, dejando un anillo húmedo sobre la madera. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía vacía. Por dentro, algo se encendía. No una llama de rabia, sino una chispa de claridad. No soy tan impotente como ellos creen. Recordé cómo mi nieto había publicado en sus redes una foto con la leyenda. La universidad me espera. Gracias a mis padres por todo su esfuerzo. Gracias a sus padres. Pero ni una palabra para mí. Ni siquiera sabían que yo había alimentado ese sueño, dólar a dólar, desde que él era un niño con la nariz mocosa y los zapatos rotos. Me incliné hacia la pantalla y acaricié el mouse con un dedo. Podría transferirlo ahora mismo. Podría cerrar esta cuenta y nadie podría detenerme. Pero no. Sonreí con calma. Esto no era un acto impulsivo. No sería un arrebato de ira. Sería algo frío, calculado y completamente legal. Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez en mucho tiempo no soñé con deudas, ni con cenas familiares tensas. Soñé con un campo abierto, con mi cabello blanco moviéndose libre en el viento. Y mientras cerraba los ojos, sentí que la decisión ya estaba tomada. Ellos pensarán que todavía tienen el control, pero pronto aprenderán lo que pasa cuando empujas demasiado a alguien al borde. La campanilla sobre la puerta del café tintineó cuando entré. El aroma a café recién molido y pan tostado llenó el aire, envolviéndome con un calor acogedor que contrastaba con el frío de la mañana. Doris ya estaba ahí.
sentada en nuestra mesa habitual junto a la ventana, con su bufanda de lana azul y sus dedos rodeando una taza de chocolate caliente. Su rostro, marcado por los años y la sabiduría, se iluminó al verme entrar. «Mae, ¿qué pasa?», preguntó con voz suave mientras me acomodaba frente a ella. Me quedé en silencio unos segundos, viendo cómo el vapor se elevaba de mi té de manzanilla. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se le explica a una amiga que tu propia familia te empujó literalmente al agua y luego te trató como si fueras invisible? «Me estoy cansando, Doris», susurré finalmente, cansando de ser la madre útil, la abuela que siempre está ahí, la mujer que nunca dice que no. Ella me miró en silencio, con esa calma suya que siempre me hacía sentir menos sola. «Mae, has dado demasiado, es hora de que dejes de dar». Sus palabras fueron un golpe suave pero certero. Bajé la vista a mis manos, las mismas que habían limpiado lágrimas infantiles, cocinado comidas familiares y firmado cheques para rescatar a todos de sus problemas. «Hay algo que no saben», dije en voz baja, casi como un secreto. «El fondo universitario de Jason todavía está a mi nombre». Doris alzó las cejas, sorprendida. «Entonces tienes la sartén por el mango, amiga. ¿Qué piensas hacer?» «No lo sé», admití. «Pero estoy empezando a pensar que es hora de hacer las cosas a mi manera». Doris apoyó su mano sobre la mía, cálida y firme. «Escúchame bien, Mae. Si no pones límites ahora, nunca lo harán por ti. Ese dinero es tuyo. Tus decisiones. Ellos ya han tomado demasiado». Asentí, sintiendo cómo algo se afirmaba dentro de mí. No era venganza lo que buscaba. Era respeto. Dignidad. Sacando mi teléfono del bolso, marqué un número que había guardado meses atrás pero nunca me había atrevido a llamar. «Hola, ¿es la oficina del asesor financiero? Necesito una cita lo antes posible». Mientras colgaba, vi el reflejo de Doris en la ventana. Sonreía con orgullo. «Así se habla, Mae». Ya era hora de que dejaras de ser la alfombra. Mis dedos giraron el relicario colgado de mi cuello, un gesto que hacía cuando necesitaba valor. Por primera vez en años, sentí que estaba recuperando un pedazo de mí que había perdido en medio de tanto sacrificio. Si ellos supieran lo que estoy planeando. Pero no lo saben. Y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. El sonido de la puerta de cristal cerrándose detrás de mí me hizo estremecer. De un momento a otro pasé del bullicio de la calle al silencio controlado de la oficina del asesor financiero. El aire olía a papel nuevo y café caro. Todo estaba impecable, como si el tiempo mismo caminara más lento ahí dentro. Un joven de traje gris se levantó al verme entrar. Tenía una sonrisa profesional, pero en sus ojos se notaba curiosidad. ¿Qué hacía una mujer mayor, con su bolso de cuero gastado y un abrigo sencillo, entrando en un lugar donde todo gritaba dinero? «Buenos días, señora Martínez. Pase, por favor». Su despacho era pequeño, pero elegante. Había diplomas colgados en la pared, y una planta verde perfectamente cuidada junto a la ventana. Me senté con la espalda recta, con las manos cruzadas sobre el regazo, girando el relicario entre mis dedos. «¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó con voz amable mientras encendía su laptop. «Quiero hablar sobre una cuenta a nombre de mi nieto», dije, con calma. Él tecleó un par de datos, y en segundos la pantalla se iluminó con los números que ya conocía de memoria. $148.000 con 23 centavos. «Aquí está», confirmó. «Es un fondo universitario, ¿correcto?». Asentí en silencio. «Como puede ver», continuó, «usted figura como titular principal. Eso significa que, legalmente, tiene pleno control sobre la cuenta. Puede hacer transferencias, cerrar el fondo o mover los recursos donde lo considere necesario, sin necesidad de autorización de nadie más». Lo miré a los ojos, sintiendo cómo el peso de los últimos años se deshacía poco a poco. «¿Está seguro?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Completamente seguro, señora Martínez. Si quiere, podemos preparar la documentación para cualquier cambio que desee hacer». Un suspiro escapó de mis labios, tan suave que apenas lo escuché yo misma. Era como si alguien hubiera quitado un yugo de mis hombros, uno que llevaba tanto tiempo que ya había olvidado cómo era caminar sin él. «Gracias», dije con una media sonrisa. «Eso es todo lo que necesitaba saber, por ahora». Caminé de regreso a la recepción con pasos lentos pero firmes. Mientras me ayudaban a ponerme el abrigo, sentí que una llama pequeña se encendía en mi pecho. No era rabia, era libertad. Salí de la oficina y el aire frío de la tarde me golpeó el rostro. A lo lejos, una madre joven empujaba un cochecito mientras hablaba por teléfono. Me detuve un instante a observarla,
recordando los días en que yo hacía lo mismo, con mi hijo en brazos y el corazón lleno de sueños para él. Y ahora, esto es lo que recibo. Metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar hacia la parada de autobús. No había prisa. No necesitaba actuar hoy ni mañana. Pero una cosa era segura. Cuando decidiera mover esa ficha, no habría vuelta atrás. Esa noche, la casa estaba sumida en un silencio tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj sobre la repisa. La luz de la pantalla de mi laptop era el único resplandor en la habitación, pintando sombras largas en las paredes. Mi nieto acababa de publicar una selfie en sus redes. Sonreía con la gorra de la universidad puesta. La leyenda decía, "College life coming soon. Thanks mom and dad for making it possible". Ni una sola palabra para mí. Ni un gracias abuela. Apreté los labios hasta que dolieron. El cursor parpadeaba sobre el botón de transferencia de fondos. ¿Estás segura? Las palabras en la pantalla me devolvían la pregunta que yo misma no dejaba de hacerme. ¿De verdad voy a hacer esto? Respiré hondo. Mis dedos temblaban apenas cuando tomé el relicario colgado de mi cuello, ese amuleto viejo que mi madre decía que traía coraje en los momentos importantes. Ya no soy la mujer que dejaba que la empujaran, literalmente. Hice clic. El proceso fue rápido. Un par de contraseñas, una confirmación por correo y... listo. Los $148.000 con 23 centavos desaparecieron del fondo universitario y reaparecieron en mi cuenta de jubilación. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la pantalla, mientras el silencio de la casa se volvía ensordecedor. Lo hice. Un latido de culpa me atravesó el pecho. Lo imaginé recibiendo la noticia, la incredulidad en sus ojos, la rabia, los gritos. ¿Y si esto lo arruinaba todo? ¿Y si estaba siendo demasiado dura? Pero la imagen de aquel día en el lago volvió a mi mente con una fuerza brutal. Sus manos empujándome, su risa mientras yo me ahogaba. No, esto no es crueldad, esto es justicia. Cerré la laptop y me recosté en la cama. La habitación oscura salvo por la débil luz de la luna que se filtraba por la ventana. En la pantalla del teléfono, la foto de mi nieto seguía brillando, con su sonrisa ancha y segura. Disfruta mientras puedas, murmuré en voz baja, porque muy pronto, la vida te va a enseñar lo que es luchar por lo que quieres. Me giré en la cama, pero el sueño no llegó. Aunque sabía que había hecho lo correcto, en el fondo, una voz me susurraba que el verdadero conflicto apenas estaba por comenzar. El timbre sonó con una urgencia que hizo vibrar la casa. Un sonido largo, insistente, como un grito contenido. Me acerqué a la puerta con calma, secándome las manos en el delantal. Por la mirilla vi su rostro, mi nuera. Las mejillas rojas, el cabello revuelto, los ojos chispeando furia. Y detrás de ella, mi nieto, con los brazos cruzados, y una expresión tan fría como la que había visto aquella tarde en el lago. Abrí la puerta sin decir palabra. ¿Lo hiciste? Espetó ella sin siquiera un saludo. ¿Tocaste el fondo universitario de Jason? Su voz era tan aguda que casi parecía romper el aire entre nosotras. Buenas tardes, Amanda. Respondí con la serenidad de quien no tiene nada que perder. Qué gusto verlos. Ella ignoró mi cortesía y dio un paso al frente, invadiendo el umbral. Ese dinero era para su educación, gritó, señalando a Jason como si fuera un santo caído del cielo. ¿Qué clase de abuela hace algo tan cruel? Jason permanecía en silencio, su mandíbula apretada, sus ojos oscuros, ni un solo rastro del niño que solía abrazarme con fuerza después de cada partido de fútbol. ¿Cruel? Repetí con una calma casi peligrosa. ¿Es cruel querer asegurar mi propia vejez después de todo lo que he dado? Amanda soltó una risa amarga. Has tenido más que suficiente. Jason merece ese dinero. Es su futuro, su sueño. ¿Su sueño? Pregunté, inclinando apenas la cabeza. ¿El mismo que me empujó al lago mientras se reía? Su boca se abrió, sorprendida por mis palabras. Jason bajó la mirada por un instante, pero no dijo nada. Fue un accidente, murmuró finalmente. Solo estaba jugando. Jugar, repetí sintiendo la sangre hervir. ¿Sabes lo que es luchar por respirar, Jason? ¿Sabes lo que es sentir que la gente que amas no movería un dedo para salvarte? Amanda me interrumpió, su voz subiendo una octava. No intentes cambiar de tema. Devuélvele ese dinero ahora mismo ¿O qué? Pregunté, dando un paso al frente. Mi voz se mantuvo baja, pero cada palabra cayó como un martillo. ¿Me van a echar de su vida? ¿Me van a llamar carga? ¿Otra vez? Amanda retrocedió un paso, sorprendida por la firmeza de mi tono.
No puedo creer que nos hagas esto, dijo con un hilo de voz. Después de todo lo que hemos pasado como familia. Yo tampoco puedo creerlo, respondí. Después de todo lo que hice por ustedes. Me giré lentamente y les señalé la puerta. Ahora, si no les importa, tengo que preparar mi cena. Se quedaron allí un momento, inmóviles, como si esperaran que me derrumbara. Pero no lo hice. No esta vez. Cuando por fin se marcharon, la puerta se cerró con un clic seco. Apoyé la espalda contra la madera y exhalé. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más potente. Algo que llevaba años esperando sentir. Poder. La casa estaba en penumbras cuando me senté a la mesa de la cocina. Afuera, el sol ya había caído, y la única luz provenía de la vela que había encendido para acompañar mi taza de té. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, pausada pero pesada. Mis manos todavía temblaban un poco, no de miedo, sino de la tensión que quedaba en mi cuerpo después de la escena en la puerta. Podía ver sus rostros como si aún estuvieran ahí. Amanda, con los ojos desorbitados de ira. Jason, con esa mezcla de vergüenza y desafío. Tomé un sorbo de té, sintiendo el calor recorrerme desde la garganta hasta el pecho. Una lágrima rodó por mi mejilla, inesperada y silenciosa. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Había pasado toda mi vida construyendo un hogar para ellos, sacrificando mis propios sueños para que los suyos florecieran. Y ahora, cuando yo más necesitaba respeto, gratitud, solo recibía reproches. Me incliné sobre la mesa, pasando la mano por la superficie de madera. La había comprado con mi primer sueldo como viuda. Cada surco, cada mancha de café, era un recordatorio de años de esfuerzo. Pero por más que doliera, no podía arrepentirme de lo que había hecho. Porque en el fondo sabía la verdad. Si no me cuidaba yo, nadie más lo haría. El sonido de una notificación rompió el silencio. Mi teléfono vibraba sobre la mesa. Un mensaje de Amanda. Jason está destrozado. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que arruinaste su futuro? Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. No respondí. Solo apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Dejé escapar un suspiro profundo. Por primera vez en años no sentía la necesidad de justificarme, de correr a arreglarlo todo. No. Esta vez no. Apoyé la cabeza en mis manos, dejando que el calor de la vela me envolviera. Me sentía cansada. Sí. Pero también extrañamente, ligera. Ellos pueden llamar a esto egoísmo si quieren, pensé. Yo lo llamo sobrevivir. Y mientras soplaba la vela antes de irme a dormir, sentí que lo peor estaba por venir. Pero también supe que estaba lista para enfrentarlo. La casa crujía en la madrugada como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Caminé descalza por el pasillo, cuidando que cada paso fuera silencioso. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando las cajas de cartón apiladas en mi habitación con un resplandor frío. Mi maleta estaba abierta sobre la cama. Cada prenda que doblaba cuidadosamente era un recuerdo empaquetado. El suéter que tejí la primera Navidad sin Richard, la blusa floreada que usé en el cumpleaños número 5 de Jason, los guantes de lana que mi madre me había regalado. Mis manos se detuvieron sobre una vieja foto. Mi hijo de niño sonriendo con un helado en la mano, yo de pie detrás de él con la mirada llena de esperanza. ¿Cómo pasamos de aquello a esto? Un suspiro tembloroso escapó de mis labios, pero no dejé que la duda se quedara demasiado tiempo. Era ahora o nunca. Sobre la mesita de noche, la pantalla de mi laptop brillaba con un correo recién enviado. Confirmación. Billete de tren. Salida a las 7:15 de la mañana. Un solo trayecto. Destino Oregón. Nadie lo sabía. Ni Amanda, ni mi hijo, ni siquiera Doris. Esta vez, no habría advertencias ni despedidas. Solo un silencio abrupto, como el que ellos me habían dado tantas veces. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada cuando empecé a embalar los últimos objetos. El relicario de mi madre, mi libro de recetas con las páginas amarillentas, la manta de lana que había jurado nunca abandonar. Todo lo que no cabía en la maleta se quedaría atrás. Cerré la cremallera con un clic que sonó como un disparo en la quietud de la habitación. Estoy realmente lista para esto. Mi mirada se posó en las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina. Las había sostenido durante décadas como si fueran una extensión de mi propia mano. Ahora solo eran un objeto más que no necesitaba. Los dejé sobre el mantel con un gesto firme. No más cargas. No más servidumbre. Afuera, el cielo empezaba a aclararse apenas. El canto de los pájaros marcaba el inicio de un día nuevo. Pero para mí no era solo un día. Era una vida entera que estaba a punto de empezar. Me puse el abrigo, ajusté el pañuelo alrededor de mi cuello y con la maleta en la mano,
FHE con acento agudo un último vistazo a la casa. Adiós, susurré al aire vacío. Giré el picaporte y crucé el umbral sin volver la vista atrás. Y mientras el motor del coche ronroneaba en la oscuridad, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. El cielo apenas comenzaba a teñirse de un azul pálido cuando encendí el coche. El rugido suave del motor rompió el silencio, pero no lo suficiente como para despertar a nadie. Mis manos se aferraban al volante con fuerza, los nudillos blancos. En el asiento del copiloto, la maleta esperaba, cerrada como un cofre que guardaba no solo ropa, sino también los restos de una vida entera. La llave de la casa seguía sobre la mesa de la cocina, donde la había dejado unas horas antes. Ni una nota. Ni un lo siento, ni un me voy. Solo las llaves. Mudas. Como prueba de que había terminado de cargar con responsabilidades que nunca fueron mías. Di marcha atrás con cuidado, evitando que las ruedas crujieran sobre la grava. Por un instante, dudé. Mi mirada fue al espejo retrovisor. La casa se erguía tranquila bajo la luz del amanecer, con las cortinas cerradas y los rosales cubiertos de rocío. Había sido mi prisión tanto tiempo que me sorprendió verla tan inocente. ¿Debo volver? El recuerdo del lago me golpeó como una ola helada. Mis manos luchando por salir a la superficie, su risa desde arriba, el tono burlón. No seas tan dramática, abuela. Mis dedos apretaron con más fuerza el volante. No, ya no hay marcha atrás. Pisando el acelerador me alejé de la casa y tomé la carretera principal. A medida que los kilómetros se acumulaban, sentí que cada metro de asfalto era un hilo que cortaba los lazos que me ataban. El teléfono vibró en mi bolso. Una vez. 2 veces. Luego 5. Los nombres aparecían en la pantalla como dardos envenenados. Amanda. Mi hijo. Jason. Amanda otra vez. No contesté. No hoy, murmuré, apagando el teléfono y dejándolo caer al fondo del bolso. Hoy no voy a ser la que resuelve sus problemas. El sol asomaba en el horizonte cuando estacioné en la estación de tren. Tomé la maleta, bajé del coche y caminé hacia el andén con pasos decididos. El tren con destino a Oregón esperaba, su silueta de acero reluciendo bajo la luz dorada de la mañana. Subí al vagón, encontré mi asiento junto a la ventana y, mientras el tren comenzaba a moverse, me permití mirar atrás una última vez. Por la ventanilla el paisaje se desdibujaba poco a poco. La estación, la carretera, la ciudad. Todo se alejaba como una vida pasada que ya no me pertenecía. El teléfono vibró una vez más en mi bolso, insistente. Lo ignoré. Que se queden con su caos. Yo me quedo con mi paz. Y mientras las vías del tren se extendían infinitas frente a mí, una calma extraña se apoderó de mi pecho. Por primera vez en décadas, sentí que estaba huyendo. No de ellos, sino hacia mí misma. El tren se deslizaba como una serpiente de acero entre los pinos, y el mundo afuera se volvía un borrón de verdes y azules. Dentro del vagón, el murmullo de conversaciones ajenas apenas era un zumbido lejano. Yo me senté en silencio junto a la ventana, con la maleta a mis pies y las manos aferradas a mi relicario. Cada vibración del teléfono en mi bolso era un latido ajeno, una voz que intentaba arrastrarme de vuelta al pasado. Beth. Amanda. Beth. Mi hijo. Beth. Jason. Los mensajes llegaban uno tras otro, como golpes en una puerta que no pensaba abrir. ¿Dónde estás? Contesta, por favor. Mamá. Esto es una locura. Jason te necesita. No puedes hacer esto. Somos familia. ¿Familia? La palabra me supo amarga. Familia era lo que me empujó al lago y me dejó allí. Familia era la que me trató como un cajero automático con piernas, y me llamó carga cuando ya no quedaba nada que dar. Saqué el teléfono del bolso y lo puse en modo avión. El silencio fue inmediato, casi sagrado. A mi lado una niña pequeña jugaba con un peluche, ajena al peso de la decisión que acababa de tomar. Su risa me hizo sonreír. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de explicarme, ni de justificarme, ni de salvarlos. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventana y cerré los ojos. El traqueteo del tren era un arrullo que me decía, ya está. Lo lograste. En el reflejo del vidrio, vi a una mujer que no reconocía del todo. El cabello canoso recogido en un moño suelto, los ojos cansados pero serenos, la postura recta como si hubiera soltado un peso invisible. Esa mujer no era la abuela que lavaba platos en silencio, mientras otros reían. No era la madre que vaciaba su cuenta de ahorros para cubrir las deudas de los demás. Era alguien nuevo. El teléfono vibró una última vez antes de quedar en silencio. Eres egoísta. Sonreí, apenas un gesto, y susurré para mí misma. No. Por primera vez en mi vida, soy mía. El tren avanzaba,
alejándome kilómetro a kilómetro de todo lo que había conocido, y mientras el sol se deslizaba entre las nubes, sentí que el futuro, por fin, me pertenecía. La estación de transferencia estaba casi vacía. Me senté en un banco de madera, con la maleta a mi lado y el frío de la madrugada calando hasta los huesos. A lo lejos, un hombre barría el suelo con movimientos lentos, indiferente al peso que sentía en mi pecho. El teléfono vibró en mi bolso. Una vez, 2 veces, 3. Lo saqué y vi el nombre en la pantalla. Jason. Me quedé mirando la luz intermitente como si pudiera leer su voz en el brillo. Respiré hondo y contesté. Abuela. Su voz era apenas un susurro, temblorosa. Abuela, por favor, no dije nada. Sé que estuve mal. Continuó, la voz quebrándose. No debí empujarte, no debí reírme. Yo no sabía que te estaba haciendo daño. Las palabras se arrastraban como un niño perdido, buscando el camino a casa. Te lo suplico. No me quites el dinero para la universidad. Sin eso, no soy nadie. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Por un instante, una parte de mí quiso rendirse. Quiso volver a ser la abuela complaciente que resolvía todos los problemas. La mujer que se sacrificaba para mantener a todos a flote. Pero entonces lo recordé. Su risa. El agua fría tragándome mientras yo luchaba por mi vida. El vacío en sus ojos cuando me vio temblar en la orilla. Mis dedos acariciaron el relicario que colgaba de mi cuello. Abuela, por favor, repitió, sollozando. Lo siento tanto. Había tantas cosas que podía decir. Podía gritarle todo el dolor, exigir disculpas, preguntar, ¿dónde estaba tu respeto cuando yo te necesitaba? Pero no dije nada. El silencio era más poderoso que cualquier palabra. ¿Abuela? Su voz se volvió más urgente, desesperada. Por favor, dime algo, cualquier cosa. Dejé que la línea se llenara solo con el sonido de su respiración entrecortada. Y entonces, colgué. Apagué el teléfono con un clic seco y lo guardé en lo más profundo de mi bolso. Esto no era venganza. Era supervivencia. A través de la ventana de la estación, el cielo comenzaba a teñirse de un naranja tenue. El nuevo tren ya estaba en la vía, esperando para llevarme aún más lejos. Tomé la maleta, me puse de pie y di un último vistazo al banco donde había estado sentada. Aquí termina la vieja yo, pensé. La mujer que siempre daba. La que nadie respetaba. Mientras subía al vagón, sentí una calma profunda. Tal vez Jason algún día entendería que esto no era un castigo. Era una lección. Y aunque le doliera, no era mi deber enseñarle a nadar si lo único que había querido era verme ahogarme. El tren se detuvo con un susurro metálico, y el aire frío de Oregón me golpeó el rostro apenas puse un pie en el andén. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el aroma a tierra húmeda me envolvió como una manta inesperada. Mi sobrina, Clara, me esperaba a unos metros, con los brazos cruzados sobre su abrigo y una sonrisa tímida. Nos abrazamos sin palabras, como dos mujeres que saben que no hay necesidad de explicar tanto dolor. Vamos a casa, tía, susurró ella mientras tomaba mi maleta. El camino fue silencioso. Por la ventanilla del coche, los árboles altos parecían inclinarse sobre la carretera como si quisieran cubrirme, protegerme. Me aferré al relicario colgado de mi cuello y respiré profundo, como quien intenta mantener intacta una presa a punto de romperse. En la casa de Clara, la calidez del fuego en la chimenea contrastaba con el nudo helado en mi pecho. Su esposo saludó con un gesto amable antes de desaparecer en la cocina. Todo estaba preparado para hacerme sentir bienvenida. Sábanas limpias, toallas dobladas, una taza de té humeante en la mesita de noche. Pero cuando Clara cerró la puerta de la habitación detrás de mí, la soledad cayó sobre mis hombros como una piedra. Me senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, la maleta aún sin abrir a mis pies. El silencio me rodeó, pesado, implacable. Por primera vez desde que tomé el tren, las lágrimas brotaron sin aviso. Cayeron sobre mis manos arrugadas, calientes y amargas. No lloraba por ellos. No lloraba por Jason, ni por Amanda ni por mi hijo. Lloraba por mí. Por la mujer que fui durante tantos años. La madre que decía sí, aunque quería decir no. La abuela que callaba las burlas. La esposa que enterró sus sueños junto a Richard. ¿Por qué me tomó tanto tiempo darme cuenta de que merecía más? En el reflejo del espejo de la cómoda, vi mis ojos rojos y la piel surcada de líneas profundas. Me desconocí por un momento. Era como si la mujer en ese cristal llevara años esperando a ser vista. Me recosté sobre la cama sin desvestirme, sintiendo cómo el cuerpo entero se me aflojaba. No estoy llorando porque los extraño, me dije.
Estoy llorando porque, por primera vez, me elegí a mí misma. El teléfono vibró en mi bolso, el zumbido apagado y distante. No lo saqué. No quería saber si era un nuevo mensaje de Amanda, una súplica de Jason o un reproche disfrazado de preocupación de mi hijo. Ya no importaba. Las lágrimas seguían cayendo, pero en medio del dolor, algo se movía dentro de mí. Un germen de paz, diminuto pero persistente. Nunca más permitiré que me hagan sentir menos. Nunca más seré la mujer que se queda en silencio. Cerré los ojos. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el tejado como un arrullo. Dentro de mí, la tormenta comenzaba a calmarse. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la biblioteca cuando encendí la laptop. El lugar estaba vacío, salvo por un bibliotecario que acomodaba libros en silencio. Mi bandeja de entrada vibraba con una notificación nueva. Asunto. Nos arruinaste. Remitente. Amanda. Hice clic sin prisa. Mamá, no puedo creer lo que has hecho. Jason está destrozado. Olivia llora todas las noches. Daniel no sabe cómo vamos a salir de esta. Tú nos criaste mejor que esto. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que estás destruyendo nuestra familia? Por favor, detén la venta de la casa. Devuélvenos lo que nos pertenece. Me quedé mirando la pantalla. Cada palabra rezumaba indignación, como si yo hubiera sido la que los dejó tirados en un país extranjero, como si yo hubiera sido la que empujó a alguien al agua para luego reírse desde arriba. Respiré hondo. Ya no sentía ira, ni tristeza. Solo una calma helada, como un lago en invierno. Apoyé las manos sobre el teclado y tecleé despacio, cada palabra cayendo como un martillo. Jason mató mi confianza el día que me empujó al lago. Las acciones tienen consecuencias. Sin firma. Sin despedida. Hice clic en enviar. El sonido del correo saliendo fue como el chasquido de una puerta cerrándose para siempre. Cerré la laptop y me quedé sentada un momento, contemplando cómo la lluvia empezaba a amainar. Afuera, el cielo gris claro parecía prometer un respiro. Cuando salí de la biblioteca, la brisa húmeda me acarició el rostro. Caminé hasta el café del pueblo, donde una camarera rellenaba tazas con movimientos automáticos. Tomé asiento junto a la ventana y pedí un té. Mientras esperaba, escuché sin querer la conversación de dos mujeres en la mesa de al lado. ¿Supiste lo de Jason Martínez?, dijo una en voz baja. Al parecer dejó la universidad. ¿En serio?, respondió la otra. ¿Qué pasó? La familia ya no puede pagarla. Ahora trabaja en la gasolinera de la esquina, su primer empleo. Tomé un sorbo de té, sintiendo el calor recorrerme por dentro. No era alegría lo que sentía. Era algo más profundo. La certeza de que la vida tarde o temprano enseña sus lecciones. En mi bolso, el teléfono vibró una vez más. Ni lo saqué. No necesitaba escuchar más súplicas ni más reproches. Ya no era mi problema. Por primera vez en años, el peso sobre mis hombros se había disuelto. Había pasado toda una vida dándoles mi tiempo, mi dinero, mi amor, hasta quedarme vacía. Ahora, por fin, estaba lista para llenarme a mí. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó la historia, no olvides darle like, dejar un comentario con la ciudad desde donde nos ves, y qué opinas sobre la historia. Me encantaría saber hasta dónde llega. Y asegúrate de suscribirte al canal para más historias diarias.